Vamos a explorar un concepto que aparece en unos textos que hemos estado analizando que se titulan algo así como el modo demonio, pulsión adictiva de la conquista. Y nuestra misión hoy, pues, es desgranar un poco esta idea, ¿no?, de un modo demonio. Los escritos lo pintan como una especie de impulso que no puedes frenar, casi una compulsión hacia la conquista, el dominio, la agitación constante. Pero lo que de verdad llama la atención, la tesis fuerte de estas fuentes, es que eso que a veces vemos desde fuera y admiramos, esa fuerza imparable en ciertas figuras, pues podría ser en realidad una debilidad, una profunda debilidad disfrazada, casi como un vacío dentro que se intenta llenar, pues eso, con mucho ruido fuera. Para ilustrar esto, los textos que manejamos señalan a un montón de figuras, históricas y actuales. Hablan de Alejandro Magno, de Julio César, claro, pero también de figuras del siglo XX como Hitler, Franco, Stalin, incluso pensadores como Marx o Nietzsche. Y no se quedan ahí, ¿eh? Sugieren que esto resuena en gente más de ahora, como Elon Musk o Donald Trump. A ver, es importante decir que esta es la lista y la interpretación que dan los textos que analizamos hoy. No es un juicio nuestro, ¿eh? La gran pregunta que nos lanzan es, ¿esta energía que arrolla es fuerza de verdad o es, paradójicamente, una vulnerabilidad de base? Exacto. Esa es la tensión principal que plantean estos escritos. Todo gira en torno a eso. Esa búsqueda constante de dominar fuera, de ganar una y otra vez, de estar siempre ahí, en el meollo. ¿Es poder real? ¿Es control? ¿O es, irónicamente, pues, la señal de que no se puede gestionar el propio mundo interior? Una especie de huida hacia adelante, vamos. De hecho, el análisis introduce un concepto que, lo llama la paradoja del conquistador. Se refiere a esos arquetipos, ¿no?, esas figuras que parecen capaces de doblar imperios, mercados, voluntades, pero que, según esta visión, son sorprendentemente frágiles o incapaces, sobre todo cuando se trata de mirar para adentro, de enfrentarse a sus líos internos, a sus miedos. La imagen es potente, sí. Cuanto más grande es el imperio exterior, más vacío sin explorar parece quedarlo de dentro. Una dinámica que, como dices, es fascinante y da un poco de yuyo si la piensas a fondo. Bueno, esa idea del modo demonio es fuerte, ¿sí? A ver, profundicemos en qué quieren decir exactamente con eso, porque insisten muchísimo, en separarlo de algo que podríamos confundir fácilmente. La determinación, la fuerza de voluntad, la ambición, bien entendida, ¿no? La descripción que dan es curiosa. Hablan de un impulso que, para quien está metido ahí, no cuesta trabajo. Algo en lo que simplemente te dejas llevar. Y aquí viene lo que choca más. Llegan a decir que estas figuras, que a menudo vemos como superfuertes, son flojos y timoratos. Que usen la palabra flojos, ¿verdad? Llama la atención. La justificación que dan es que esa flojera no es física, ni de inteligencia, sino moral. Es la falta de valor para mirar ese torbellino de dentro, para pararlo, en lugar de dejarse arrastrar. Es una visión que le da la vuelta a cómo solemos ver a esta gente. Es una distinción clave, sí, para pillar el argumento de estos textos. Insisten mucho en eso. No hablan de determinación, como la entendemos, una voluntad consciente, que elige metas, que planifica, que se esfuerza para superar obstáculos. La visión aquí es que el modo demonio funciona más bien como un impulso adictivo, una compulsión, algo que se escapa al control racional. Usan un lenguaje muy gráfico, casi físico. Dicen que es una fuerza que te raya, te arrasa, que te mueve, quieras tú o no. Hacen una comparación directa y bastante dura con el mono, con el síndrome de abstinencia de un adicto. Pero aquí la adicción no sería a una droga, sino al conflicto, al dominio, a la sensación de poder, a estar siempre a tope. Recalcan que no es una herramienta que usas tú, sino una fuerza que te usa a ti, que te domina. Y aquí es donde conectan esta idea con conceptos de psicología y filosofía que le dan más chicha. Mencionan, por ejemplo, la diferencia entre el wanting y el liking. El wanting sería ese deseo impulsivo, ¿sabes? Esa necesidad que nunca se sacia, un picor que no se va. Y el liking sería el disfrute real, el placer de lo conseguido, la satisfacción tranquila.
La tesis es que el modo demonio es puro wanting descontrolado, una búsqueda sin fin donde la satisfacción de verdad, el liking, pues cada vez está más lejos o ni existe. También apuntan que la psicología de hoy podría llamarlo adicción al logro o incluso adicción al poder, y lo relacionan, de forma curiosa, con las ideas del filósofo Byung-Chul Han sobre la sociedad del rendimiento. Esa sociedad, dice Han, nos empuja a explotarnos a nosotros mismos todo el rato, creyendo que somos libres si nos realizamos. Nos creemos libres porque nadie nos obliga desde fuera, pero estamos sometidos a una orden interna de rendir, de optimizarnos, de no parar nunca. El modo demonio, visto así, sería la versión extrema de eso. Autoexplotación a tope, disfrazada de éxito y de no parar quieto. Y todo esto, el impulso adictivo, la compulsión, nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué funciona así? Si es algo tan potencialmente autodestructivo como dicen estos textos, ¿por qué sigue? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué hace que esta gente, según esta visión, se quede pillada en ese bucle? Aquí los textos apuntan a algo que me pareció, muy revelador. Mecanismos del cerebro, muy concretos y estudiados. Por un lado hablan de la adaptación hedónica, que es un concepto fascinante, la verdad. Se refiere a esa tendencia humana a acostumbrarnos rápido a lo bueno, a que el placer baje con la repetición. O sea, el subidón inicial de una victoria gorda, imagina, cerrar un trato millonario, ganar unas elecciones, lanzar algo nuevo, pues se pasa mucho antes de lo que pensamos. Nuestro cerebro ajusta lo que considera normal. Lo que ayer era increíble, hoy es lo mínimo. Entonces, para volver a sentir esa chispa, esa dosis de dopamina, necesitas un estímulo más fuerte, algo más, disruptivo. Y los textos sugieren que, muchas veces, esa dosis extra se busca en la pelea, en el conflicto, en crear nuevas crisis para luego resolverlas. Exacto. Y el otro pilar que describen es el refuerzo intermitente. Este es otro mecanismo psicológico potentísimo. Aquí las recompensas que enganchan más son las que no sabes cuándo van a llegar, las impredecibles. Es lo que hace tan adictivas a las tragaperras o a mirar el móvil sin parar en redes sociales. No sabes si el próximo intento, la próxima interacción, te dará un premiecillo, un euro, un like, una noticia jugosa. Y esa incertidumbre, curiosamente, te mantiene ahí repitiendo. Aplicado al modo demonio, el argumento es que cada pequeño éxito, fuera humillar a un rival, conseguir un titular viral aunque sea polémico, ganar una pequeña batalla, actúa como una de esas recompensas variables. No siempre ganas, pero cuando lo haces, aunque sea poco, el cerebro recibe un chute de satisfacción que refuerza muchísimo el comportamiento general de buscar lío, de buscar confrontación. Los textos lo dicen bastante claro. El conquistador moderno, atrapado ahí, no busca la paz ni la satisfacción duradera. Busca el próximo estímulo, la próxima dosis, que calme un rato esa necesidad compulsiva de wanting. Es un círculo vicioso que se alimenta solo. Entiendo. Estos mecanismos, explican bastante bien cómo se podría mantener ese ciclo. Y nos devuelven de lleno a esa idea del principio, ¿no? Esa contradicción tan fuerte que plantean los textos. La de una fuerza externa enorme que convive supuestamente con una debilidad o incapacidad interna notable. Vuelve esa paradoja del conquistador. Los textos insisten, la verdadera falta de estas figuras no está en lo que hacen en el mundo, sino en lo que llaman el verdadero fallo de valor. La incapacidad o la falta de ganas de mirar para adentro. El análisis que proponen estos escritos intenta explicar esa paradoja, pues recurriendo a cómo parece funcionar el cerebro cuando está metido en esa dinámica. Llegan a usar la expresión cerebro tonto. A ver, es importante aclarar que no lo dicen en plan de que falte inteligencia, sino para describir una tendencia, quizá evolutiva o aprendida, a elegir a corto plazo lo que da la recompensa más rápida o evita el malestar más fácil, aunque sea peor a largo plazo. Un atajo mental, que prefiere la gratificación ya mismo al bienestar que dura. Según esta visión, este cerebro tonto, en el contexto del modo demonio, prefiere la batalla externa. ¿Y por qué? Pues porque hace ruido, se ve, llama la atención y, sobre todo, da esas recompensas variables e intermitentes que decíamos. La próxima crisis que hay que resolver como un héroe, la polémica que sale en todos lados, la pequeña victoria sobre un rival. Todo eso alimenta el circuito del wanting. En cambio, la batalla interna, pensar sobre uno mismo, gestionar las emociones, buscar la paz, es silenciosa,
menos espectacular, no da aplausos, y su recompensa es más incierta. A menudo requiere más esfuerzo, más disciplina, y no da esos subidones inmediatos. Hay una imagen muy gráfica que usan, parafraseándola. Es muchísimo más fácil y a corto plazo más gratificante a nivel químico cerebral dominar una reunión tensa o encender a la gente con un discurso que dominar tu propio cabreo en un mal momento, o enfrentarte de verdad a tus inseguridades o vacíos. Es como si toda la energía, todo ese valor, se gastara fuera, en la arena pública, dejando a la persona paradójicamente floja, como decían los textos, desarmada ante el reto de conocerse y controlarse a sí misma. La conquista de fuera como excusa para no empezar la de dentro. La conclusión es bastante, radical. Sugiere que el verdadero acto de valentía para estas figuras, el desafío supremo que de verdad pondría a prueba su fortaleza, no sería lanzar otro cohete, ganar otra elección o cerrar otro trato millonario. Exacto. Siguiendo el argumento de las fuentes, el verdadero valor, la auténtica demostración de fuerza para alguien atrapado en ese modo demonio, sería, irónicamente, ser capaz de apagarlo, de darle al off. Sería lo que los textos llaman el valor de la rendición. Pero ojo, no una rendición ante un enemigo de fuera, sino ante esa propia compulsión interna que te arrastra. Implicaría, según esta visión, atreverse a ser vulnerable, a bajar el ritmo, a buscar activamente la calma, la paz interior, aunque eso signifique mirar lo que llevas tiempo evitando. Pero claro, ahí está el kit de la cuestión, tal como lo pintan. El propio sistema adictivo que han montado rechaza eso de plano. La calma, la estabilidad, que no haya conflicto. Para un sistema nervioso acostumbrado a la sobreestimulación constante, eso no se siente como paz. Se siente como vacío, como aburrimiento insoportable, casi como una amenaza. El placer que te imaginas o el que recuerdas de la calma es mucho menos potente, químicamente hablando, que el impulso irrefrenable, casi físico, por la próxima dosis de caos, de conflicto, de adrenalina, de wanting. Así, el modo demonio, según la perspectiva de estos textos, se convierte en una trampa perfecta. Funciona paradójicamente como la forma más eficaz de evitar enfrentarse al desafío que consideran el más difícil y fundamental, la conquista de uno mismo, el dominio de los propios impulsos, la gestión de los propios demonios internos. La conclusión implícita es demoledora, la verdad. Parece más fácil intentar someter al mundo entero que aprender a gobernarse a uno mismo. Haciendo balance de todo esto, la idea central que sacamos de estos textos es potente, sí, y desafiante. Este concepto del modo demonio, tal como lo presentan, no deberíamos verlo como fuerza consciente o determinación admirable. Al contrario, lo describen como una compulsión adictiva, una fuerza casi ajena que secuestra tu voluntad y te arrastra. Una fuerza que, sí, puede ser el motor de logros externos espectaculares, ¿no? Construir imperios, cambiar la historia, acumular poder, pero que termina, según esta visión, consumiendo a la persona desde dentro. Te deja atrapado en ese ciclo sin fin de querer siempre más, de necesitar el siguiente estímulo. Un ciclo donde el placer real, liking, de lo conseguido, pues ya casi no existe, es fugaz o se ha extinguido. La grandeza externa, entonces, funcionaría como una fachada. Una máscara que oculta una fragilidad profunda y una falta de dominio interno. Pues alarmante. Los textos que analizamos acaban con una frase muy contundente, casi una lápida, que resume esta visión. En su incansable búsqueda por dominar el mundo, su falta de dominio propio permite que su modo demonio los destruya a ellos mismos. Es una conclusión bastante dura la que ofrecen, ¿sí? Una visión un poco sombría de este tipo de impulso humano llevado al límite. De duda. Y como pasa a menudo con estos análisis, deja flotando una reflexión final que quizá va más allá de las figuras históricas o famosas que menciona el material. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que este patrón de impulso adictivo, este modo demonio que parece priorizar siempre el hacer, el conquistar, el agitar, por encima del ser, la calma, la introspección, se ve tan claro en personajes que mueven los hilos del mundo, entonces, pues, cabe hacerse una pregunta incómoda, pero relevante. ¿Dónde podríamos encontrar ecos más pequeños, más sutiles, quizá menos destructivos, pero parecidos en su estructura, de esta misma dinámica en la vida normal?
Podríamos pensar en ciertas ambiciones profesionales llevadas al extremo, ¿no? En la presión constante por producir en algunos trabajos o incluso en esa sensación generalizada en nuestra cultura de que parar es fracasar, de que siempre hay que estar haciendo, optimizando, creciendo. Demonio funcionando silenciosamente en muchas más vidas de las que pensamos, impulsadas por esa misma lógica del wanting que nunca se sacia y la dificultad para encontrar el liking en la calma. Es una pregunta que queda ahí, abierta, una invitación a seguir dándole vueltas mucho más allá de esta conversación.